Bueno, bienvenidos todos el día de hoy a este nuevo espacio que tenemos en The Freedom Post que se llama The Freedom Talks, un espacio nuevo para nuestra audiencia donde estaremos hablando el día de hoy de lo que es la propuesta del control de armas en los Estados Unidos. Junto a mí me acompaña Laura de Rosa, jefa editora del The Freedom Post, Adair Casares, Karim Haibun y Esteban Figueroa y Rommel Beitía. Bienvenidos todos acá desde Israel, Viena, Caracas, United Kingdom, Madrid y Estados Unidos. Estamos repartidos por el mundo, pero aquí estamos para traerles toda la información posible y la opinión de nosotros sobre este tema tan controversial. Laura. No, pero ya va. Esto hay que darle la entrevista o hay que hacer la bienvenida como es. Señores, este es nuestro primer programa en vivo de Getter Live. ¡Salud! Señores, bienvenidos a Getter. Bienvenidos a Getter. Por las personas que nos están viendo, si no conocen Getter, los invitamos a unirse a esta nueva aplicación, nueva red social que está trayendo una mezcla de lo que son las Big Tech, o sea, lo que es Twitter, Facebook, Instagram, pero todo en una sola. Así que los invitamos a que se unan a este nuevo ambiente, lejos de bots, lejos de censura, lejos de todo lo que no nos gusta. Aparte que nos sigan también a cada uno de nosotros en Getter y en todas las redes sociales, porque van a estar informándose día a día de todo lo que sucede en el mundo en The Freedom Post, también con noticias en alemán y en inglés. Eso es correcto. Falta que Laura empiece a hablar en hebreo en sus artículos para... Y ahí se dieron cuenta que Karim es de Argentina. Exactamente. Bueno, Karim, esta puede ser una bienvenida. Bueno, estoy esperando que me pongan mi columna argentina también, porque hay América Latina, hay de todo, hay Venezuela, pero falta Argentina. Sí, está bien. Ustedes vieron cómo trata de comprometernos en público. Eso no se hace. Eso no se hace, pero mira, creo que más comprometidos no podemos estar porque vamos a hablar claro de algo. Laura está en Israel, Karim está en Austria, Esteban está en United Kingdom, Adair está en Madrid, y la diferencia de horario con lo que es sobre todo Venezuela, que es la principal parte de nuestra audiencia, aquí los únicos que estamos despiertos somos Rommel y yo, empezando por ahí, ¿no? O sea, pueden verle la cara a todos que están ahí, pero estamos aquí para ustedes, para poder llevar nuestra comunicación con nuestra audiencia a otro nivel. Vamos a entrar en tema de una vez, porque evidentemente esto es algo que ha dado un debate a nivel mundial, lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo se ha regado mucho con la comunidad venezolana. Y yo, o sea, particularmente lo que les quiero decir es que, o sea, quieren prohibir el uso de armas en los Estados Unidos con la excusa de que las armas son utilizadas por criminales, ¿no? Pero lo que hay detrás de esa excusa es esa parte de quitarle el derecho y la libertad a las personas que están respetando las leyes. Entonces vamos a desarmar a un civil bueno, apegado a las leyes, para que crezca ¿qué? El mercado negro y un Estado absolutista. ¿Tú qué opinas de eso, Laura? Bueno, yo justamente hoy les subí un post hablando al respecto, porque hay varias aristas que tenemos que contemplar. Y es el asunto de, hoy por ejemplo salió una noticia de un carro, bueno, no un carro, de una persona que usó su carro para irse contra un grupo de personas y matarlos. Hay un montón de heridos y hay un montón de fallecidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos entonces ahora a propulsar la prohibición de los carros? Ese es el tema. Porque estamos yéndonos no a la causa raíz, estamos yéndonos, el debate se está llevando, por un lado, por los demócratas, se está intentando llevar a lo que es el pico, bueno, que en Argentina o en Chile creo que no se puede decir el pico, pero se está llevando a la punta del iceberg. Y así no puede ser. Entonces, lo que yo quiero plantear aquí para que hagamos el debate, y ya después voy a dar mi opinión, es
Uno, ¿es factible la prohibición de las armas? ¿De verdad es factible? Número dos, ¿qué se hará entonces con la segunda enmienda? ¿Ustedes creen que realmente se pueda eliminar la segunda enmienda? Número tres, este problema de los tiroteos y de las masacres, ¿tiene causa raíz en las armas o tiene causa raíz en la salud mental? Que hago un adelanto. Yo pienso que es el tema de la salud mental. El mercado negro, si se quiere hacer una prohibición de armas, desaparecerá. Los asesinos en potencia van a conseguir armas también en el mercado negro, ¿no es así? Y en los países donde hay control de armas, como Venezuela, ¿quiénes están con el manejo y el dominio de las armas? Pues son dos, es el Estado y los criminales. Y es muy, muy peligroso tener al Estado como único garante o único responsable del tema de las armas. Es el absolutismo del Estado, lo que te estaba diciendo en principio. ¿Necesitamos prohibición de las armas o necesitamos mayor regulación de las armas? ¿Cómo se puede regular más? Y ahorita vamos a hablar del tema que acaba de aprobar el Congreso de una subida de rango de edad de los 18 a los 21 años. Y algo interesante aquí. Un delincuente va a actuar más probablemente contra una persona armada o contra una persona no armada. Entonces, planteo esas preguntas para empezar el debate. Rommel. Exactamente, Rommel que está allá. Bueno, fíjate una cosa. Yo creo que hay una sumatoria de problemas en los Estados Unidos. Esa es mi opinión. O sea, es un conglomerado de cosas que se han venido uniendo de malos manejos y estallaron en esto. Y uno de esos temas es que, bueno, se acabaron los locos. Ahora nadie es loco, nadie es loco. Entonces yo me enamoro de un avión, pero yo no estoy loco. ¿Ves? Yo me caso conmigo mismo, pero yo soy cuerdo, pero no te mueres de lo cuerdo que soy. Pero me voy a casar conmigo mismo. Entonces, como ya no hay loco... Es que te divorcias, ¿viste? Ajá, después, exacto. ¿no? Entonces, el arrecho, divórciate para ver cómo te divides con qué. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, como no hay loco, todos esos que no están locos, sino que tienen ahora este tipo de cosas maravillosas que genera el del globalismo, todas estas bellezas, todos estos títulos bellísimos, ¿no? De, no sé, me enamoro de las cosas, soy cosa lover y todo este tipo de cosas, tienen acceso fácil a las armas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede cuando tú no le das el tratamiento a una persona que tiene un trastorno mental y encima de todo esa persona va a un lugar, se compra unos bolibombas y un AK-47? Bueno, ese es el cóctel del desastre. Ese es el cóctel del desastre. Ahora, la solución que se está planteando, como siempre ahora, que es lo que se estila, es politizar el problema para... Creo que perdimos a Rommel. Rommel, ¿nos escucha? Yo no veo a nadie. Ajá, estoy aquí otra vez. Sí, bueno, ajá, que perdiste el problema. Tú sigue hablando. Por eso eres el primero en hablar. Se politiza el problema, ¿no? Para los dos lados. Para buscar votos. Por un lado, quiero vender armas a los kiosquitos de periódico para ganar votos. Pero en el otro bando, quiero eliminar las armas para ganar votos y control social. ¿Cuál es la solución de esas dos? Ninguna. Ninguna, porque tú no puedes ni eliminarle las armas a los civiles por completo, pero no se la puedes vender a todo el mundo. Entonces, ahí la palabra mágica es cómo se puede reglamentar eso. Porque por ponerte un ejemplo, que hace un chamo de 18 años con un AK-47, nada. Nada. Es más, que hace un civil con un AK-47. Bueno, a menos que tú seas John Wick. No, es que yo voy a proteger mi casa. Bueno, pero ¿quién te va a robar? ¿Quiénes van a ir? O sea, ¿cuál es el comando SWAT que tú tienes que tener? 25 lanzallamas y 38 rifles de asalto. Entonces... Eso es un tema cultural aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es un tema muy difícil de atajar. Primero porque, o sea, particularmente yo soy aficionado a las armas, ¿no? Y evidentemente me he mezclado mucho en ese mundo y
y literalmente, o sea, aquí la gente colecciona armas, así como en Venezuela nosotros estábamos acostumbrados a coleccionar barajitas de béisbol, aquí lo hacen con las armas, y es un tema cultural, no es mentira. Es eso lo que le gustaban, igualito que los álbumes Panini del Mundial de Fútbol, es exactamente lo mismo. O sea, evidentemente aquí hay un peligro, pero así como eso también hay coleccionistas de cuchillos, hay coleccionistas de explosivos, hay coleccionistas de todo lo que te puedas imaginar. El tema aquí, y es atajando una de las preguntas de Laura, no es un tema de lo que tú puedas ver acá, sino que es un tema de educación. Porque particularmente, y lo digo, yo me crié en casa de armas, conozco mucha gente criada en casa de armas y son incapaces de hacer esto. Esto es un tema de valores, de educación, es pedagógico. Que deben haber más regulaciones. Bueno, hoy se acaba de ganar una, que es el aumento de edad para la adquisición de armas semiautomáticas que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo con votos republicanos. Pero el tema de eliminar las armas está generando un estado absolutista y creo que nosotros como venezolanos sabemos qué pasa con eso. Esteban, ¿qué opinas? Bueno, tomando el hilo de Rommel, yo no estoy en contra de regular donde se tenga que regular. Okay, yo soy pragmático estoy totalmente a favor del uso de armas en civiles. Civiles que uno tiene que entender que tienen que estar. No estaría cómodo utilizando un arma si no tengo. Es como la licencia de manejar. Tú no puedes conducir un vehículo si no sabes conducir, si no sabes maniobrar el vehículo. Necesitas una licencia, necesitas pasar unas pruebas, incluso psicológicas, y eso es el mismo, aunque un poco más intenso debería ser con el uso de las armas, porque sabemos que pueden provocar ciertas fatalidades. Pero la cuestión filosófica es donde nosotros tenemos que movernos, porque incluso lo que era el uso de armas en el momento de que la segunda enmienda se elabora, eso es en la cultura norteamericana, tiene que ver y tiene que trascender con que ellos habían salido de una tiranía, la tiranía inglesa, y los padres fundadores dijeron, miren, nosotros no podemos caer otra vez en otras tiranías. Eso era el fin y el uso. Lo que pasa es que en estos momentos los debates se están yendo como que, bueno, que las armas son para cazar venado. No. La cuestión filosófica de las armas es protección personal y evitar y mantener lo que ellos llaman en inglés, ellos le llaman mantener a raya en los gobiernos. O sea, que el gobierno que esté en ejercicio en ese momento tenga que entender que los ciudadanos van a hacer todo lo posible por defenderse de cualquier tiranía. O sea, es mantener a raya y es trabajar, el gobierno que trabaje para los ciudadanos y no los ciudadanos que trabajen para el gobierno. Eso es filosófico, ¿ok? Ahora, tú para poder eliminar o para poder empezar el debate y empezar a satanizar este tipo de situaciones, tú lo que tienes que introducir caos dentro de la sociedad y listo. O sea, porque vamos a estar claros, hablando caso de Venezuela, en Venezuela todos los fines de semana en la morgue de Bellomonte tú ves los resultados de la violencia, de armas, de cuchillos, cualquier tipo de violencia. O sea, tú con un peluche puedes matar. Y eso es de aquí y tú lo puedes ver, con una soga tú puedes matar. El debate tiene que centrarse en qué tipo de sociedad están circulando este tipo de instrumentos. Ahora, Estados Unidos ha venido decayendo como sociedad y como dice Rommel, ya no hay locos, ya lamentablemente hay una sociedad donde el Estado y el gobierno están financiando este tipo de, vamos a llamarlo trastornos mentales, donde ya nadie es loco, sino que hay que entender porque ellos viven dentro de su propio mundo individual. Y se promociona. Y se promociona. Exactamente. Y yo los promociono siempre. Entonces, el detalle con todo esto que estamos viendo es que hay que empezar a ver la raíz del problema, porque las armas en Estados Unidos han existido desde la segunda enmienda, desde después de 1776, y por supuesto, países como Israel, existe el porte de arma legal, y allá no están esas masacres. O sea, ya sabemos por qué Israel existe ese tipo de leyes. Y en Suiza sabemos por qué existen ese tipo de leyes. Ahora el debate tiene que moverse en otro. Y desde mi punto de vista, ya para terminar, con lo que se aprobó hoy en el Congreso,
acabo de leer un análisis muy espectacular de uno de los columnistas de uno de los reporteros que está en sitio, y dice que probablemente eso no pase del Senado, porque ¿qué evita un niño de 18 años no emborracharse, por ejemplo? Eso de las regulaciones lo que genera es muchas veces un Estado que por supuesto haga cumplir las reglas. Las regulaciones son nada, solamente son cuestiones en papel escrito. Okay. Adaís, ¿cómo ves el tema tú por lo menos desde tu óptica en España, que con el tema del porte de armas como tal? Porque ahora que tú estás en Europa, también como lo está Karim o como lo está Esteban, pero ves situaciones como lo que pasó en la Rampla, por ejemplo. ¿Cómo se defiende la gente? Sí. Sí, a ver, es una cuestión bastante curiosa, porque aquí para tener un arma, incluso para practicar disparos, es súper complicado. Necesitas un montón de licencias y la verdad es que tú prefieres no hacerlo para evitarte el proceso. Pero dejando de lado lo de la Rambla, yo voy a traer otro ejemplo. Aquí, creo que fue en Madrid, si no me equivoco, hubo un señor que le venían a ocupar su casa. El señor tenía una escopeta en su casa. El señor le disparó al hombre que intentó robarlo, lo atacó y le disparó y lo mató, lo dejó mal herido, no estoy muy segura. Y el señor fue preso, el señor tenía unos 90 años aproximadamente. Entonces, qué injusto es que tú, por defender tu vida, defender tu propiedad y defenderte a ti y a tu familia, tengas que pagar con cárcel. O sea, yo eso no lo veo nada justo. Cuando estos mismos delincuentes se meten en una casa y la policía no puede sacarlo. Es decir, Raymond, que si tú tienes un departamento aquí en España y te vas de vacaciones un mes y te ocupan la casa, tú no puedes hacer nada. Le tienes que seguir pagando la luz, el agua, los servicios básicos, cuales sean que tengan en la casa, y no lo puedes sacar ni por la fuerza ni por ningún tipo. Él sí puede usar la fuerza contigo, pero tú no puedes usarla con ellos. Entonces, lo que estás promoviendo es la sinvergüenzura. Entonces, aquí hay un tema, y ya llevándolo al tema inicial, no tratar el fondo, que ya lo trató Esteban, que yo también lo veo desde esa perspectiva, el tema del fondo, de lo filosófico, de por qué se porta un arma, también es el derecho a la vida. Tú te estás defendiendo a ti, estás defendiendo a tu familia con el libre porte de armas, pero la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien, porque como pasó con los chicos menores de edad, o sea, alguien tiene que responder ante la ley, alguien tiene que responder ante la familia, porque es muy fácil ir, coger un arma y matar a un montón de personas. Ajá, ¿y quién es el responsable? El muchacho se suicida porque tiene trastornos mentales, pero alguien tiene que pagar las responsabilidades. Los padres tienen que asumir las consecuencias de tener un arma en casa. Es como el que tiene coche, para hacer un ejemplo pequeño, o sea, el que tiene un carro, sale en su carro y el carro es una máquina de matar. O sea, tú un descuido de un segundo y puedes matar a un gentío sin darte cuenta. Entonces, para eso tienes regulaciones, tienes procesos, tienes que tener una edad. Si tú tienes cierta edad y tus padres te dan el coche porque tienes un permiso especial, los papás se hacen responsables de eso. Aquí en España, los padres se hacen responsables de las multas que les ponen a los hijos menores de edad. O sea, ellos tienen que responder ante la ley por eso. Entonces, ¿por qué no responden ante la ley en Estados Unidos? Porque es que está pasando, ahí también hay como un vacío legal, por decirlo de alguna forma, que no están dando respuestas, no están siendo efectivos. Ahora, yendo al tema comunicacional, como están llevando todo el tema de las armas, ponen a las armas ahora, o sea, el libre porte de armas, como una cuestión moral, de que si son buenas o son malas. O sea, a ese nivel estamos. Y no se trata de que el arma sea buena o mala, el arma existe como existe un carro, como existe un cuchillo. La cuestión es quién le da el uso y cómo se lo da. El que es violento y el que quiere cometer una masacre va a buscar la forma de llevar a cabo su objetivo. ¿Por qué? Porque es una persona trastornada. Pero ojo, es que hay algo mucho más allá. Y lo mencionaba Esteban y lo mencionó Rommel. Y es que, lamentablemente, en Estados Unidos, la sociedad ha venido en decadencia, pero es porque han trabajado en ello, han trabajado en crear una sociedad débil donde la izquierda se ha empeñado en buscar enemigos que no existen para encasillar a la gente o encerrarlos psicológicamente en una guerra absurda con un enemigo que no existe, que no tienen por ningún lado, pero que ellos lo generan de cualquier persona en la sociedad, pues porque tú me generas odio, porque tú me generas resentimiento. Son personas que, vaya, diferentes trastornos, como Rommel dijo, me caso conmigo mismo, pero yo vi un trastorno de un tipo que quería ser perro y se hizo un disfraz a la medida porque se sentía perro. Entonces, son cuestiones que crean una sociedad débil, una sociedad basada en el resentimiento y que quieren pagar odio con personas que no tienen nada que ver con ello. Entonces,
hay una cuestión ahí que se ha trabajado en eso, porque entonces ahora con esto de las armas son buenas o son malas, cuando de manera objetiva es simplemente una herramienta, quieren crear una matriz de opinión para satanizar las armas y de esa manera deja hacer ver o decir, deja que nosotros te cuidemos como Estado, tú quédate en casita que nosotros nos encargamos, pero nosotros como venezolanos sabemos que eso no va a ocurrir, que eso no va a pasar, porque el que quiere buscar las armas las consigue, bien sea en el mercado negro o donde sea que las vaya a conseguir. Además, el que quiere matar a alguien lo mata con cualquier cosa, o sea, con una liguita, con lo que quiera, lo va a matar porque ese es su objetivo y lo va a conseguir. La cuestión es regularlo, ¿cómo tú lo regulas? Y creo que lo decían al inicio del programa. O sea, ¿cómo lo regulamos? Yo creo que sí es necesario que exista una regulación en el tema de, así como en los carros, aquí en España, para tú poder conducir de un carro de un tamaño, de una cilindrada a otra cilindrada, tiene que pasar un proceso, o sea, tiene que pasar una cantidad de tiempo y tienes que pasar ciertas evaluaciones. Y yo considero que eso es necesario. O sea, yo personalmente considero que es necesario pasar ciertas evaluaciones y comprometerte con ciertas responsabilidades también, porque tú no vas a tener un arma y el día de mañana la vas a dejar tirada en cualquier lado, donde cualquier persona irresponsable la coja y pues hiera a alguien o incluso lo mate dentro de tu propia casa. Eso es lo que creo. Atajando esto que dice Adaís, voy a pasar con Karim, ¿no? Porque Karim y yo hace unos días tuvimos un debate interesante por WhatsApp, donde yo le pedí su opinión sobre el tema de las armas, primero porque ella es psicólogo, ¿no? Y segundo, evidentemente por su conocimiento periodístico. Pero yo también le expliqué mi punto de vista. Tú acabas de decir algo muy clave, que es esa persona que compra un arma y la deja botada, pasó con el hijo del presidente, Joe Biden. El hijo del presidente Joe Biden, muy conocido acá por su entereza. Sí, por ser un tipo un poco recto, Hunter Biden. Una persona especial. Sí, adicto a las drogas, fue expulsado de las Fuerzas Armadas de manera deshonrosa por haber salido positivo en consumo de cocaína, ¿no? El nombre del caño, le dicen acá en Europa. Exactamente. Hunter Biden adquirió un arma en un pawn shop, que un pawn shop aquí es conocido como una casa de empeño, mintiendo en la declaración jurada, diciendo que él no había salido de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas y que tampoco había sido nunca detenido por ningún delito, mayor o menor, ¿no? Esta arma la tomó la exnovia o expareja de Hunter Biden y la botó en un basurero de una escuela. Esta noticia la sacó Stuart Gerard, que es uno de los periodistas creo que es de Fox News, o es corresponsal de algunas de estas, creo que Karim también lo posteó, y él fue el que hizo esta denuncia. Eso es algo que los medios han tapado por completo, porque si esto hubiese sido Donald Trump Jr. o Eric Trump, les cuento cómo sería la historia. Entonces, Karim, tú como psicóloga, ¿qué ves tú ante las posibles soluciones para una regulación o algo que pueda atajar el problema como tal de lo que es a la parte mental o de responsabilidad de padres o etcétera? Les voy a dar una respuesta que quizás ustedes, porque están bastante conectados hoy con Argentina, no sé si me escuchan. Sí, se te El tema perfecto. es lo siguiente. Vamos a comparar Joe Biden con Alberto Fernández, digamos el títere argentino, ¿no? Si ven, Alberto Fernández tiene un hijo que también baila en el caño, que le gusta ser una nena. Okay. Y es muy atractivo como mujer y es espantoso como hombre, porque ya perdió su masculinidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos acá en estos casos? Son personas, Alberto Fernández es el mismo títere que Biden. Nadie sabe, acá en Argentina tiene el mando Cristina Kirchner, que como saben, durante el gobierno de Trump, a Cristina Kirchner no la dejaron entrar al Capitolio porque los propios psiquiatras de Trump decían, cuidado, porque acá tenemos un trastorno de personalidad generalizada con delirio místico y también con psicopatía. Ese es el diagnóstico oficial de Cristina Kirchner, que lo confirmo como psicóloga porque también hice un informe en ese momento para los Estados Unidos y que está publicado. Y lo que sucede con Biden,
ustedes miren el pasado de él, todos sus conflictos, nunca había llegado a lo que él quería llegar a ser. Y el hijo, claro, ha padecido también con esa falta de reconocimiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en eso? En la falta de reconocimiento, si vamos a un tipo de análisis que a mí no me gusta para nada porque soy lo más anti-freudiana o lacaniana que hay porque son teorías psicoanalísticas digamos, de izquierda, pero Freud decía que el niño, cuando era niño y tenía carencias afectivas, entonces las iba a buscar en forma de venganza, ¿no? En una edad más avanzada. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando, típico de izquierda, prohibimos, retamos lo que sea, y no hay diálogo, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacen los niños cuando decís no? Van y tocan. Lo veo también, no se rían con mis mascotas. No se rían, pero es donde le digo al perro, ¿no? Ya me mira y donde me doy vuelta ya va y lo come, ¿no? Me pasó con el cable de la computadora. ¿Por qué? Porque por los impulsos, por las emociones que nosotros activamos, todo lo que es prohibido, queremos probarlo. En cambio, si, como hablaban ustedes, hay comunicación, hay diálogo, hay educación, y nosotros desde chicos nos enseñan que prender la calefacción con el encendedor es peligroso si no tomamos precauciones o si vamos a tomar un artículo de la heladera descalzos. Tenemos que tener cuidado porque si estamos descalzos nos podemos quedar electrocutados. Y eso lo aprendemos desde chicos. Ya sabemos que si lo hacemos vamos a correr ese riesgo. Y eso ya está dentro del diálogo, del por qué nos sucede eso. Y si vamos y lo hacemos, para toda causa tiene que haber una consecuencia. Y donde hay una consecuencia desde chicos, entonces ya sabemos el por qué no lo tenemos que hacer. Entonces yo puedo tener mi arma, lo que sea, delante mío, pero yo sé que si la toco voy a tener una consecuencia. Entonces mejor me quedo molde, no hago nada. Entonces se trata, ¿por qué los chinos? Que para mí los chinos son una de las culturas que más admiro. Y podemos ir también a Israel, donde está Laura. Aprenden desde chicos lo que es defensa personal o también artes marciales, porque saben que a través del control de sus propias emociones, a través del equilibrio tanto emocional como corporal, donde también implementan la meditación, hay un equilibrio, hay un reconocimiento, hay una seguridad de uno mismo. Entonces, al mantenerse ese equilibrio a través de la educación, la comunicación, la confianza, el autocontrol, el control y el respeto, que ustedes van a decir ahora, ay, son las pautas, digamos, del liberalismo. Sí, lo son, lo que en Estados Unidos dicen republicanismo. ¿Por qué? Porque la libertad la tenemos, y más libertad tenemos, cuanto más podemos dominar o controlar nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Qué pasa? Vamos a dormir, hicimos todo en orden, podemos dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque no tenemos que usar pañales, como pasa en la política hoy. Entonces, vos, Raymond, con ese debate que estuvimos haciendo, me dejaste reflexionando mucho, por supuesto. Pero sí, acá está lo que es muy importante. ¿Libre uso de armas? Sí, bajo una reglamentación que sea productiva, donde se tenga en cuenta la sociedad en el lugar y con qué sociedad nos manejamos. Una cosa es la sociedad de Estados Unidos, otra cosa es la sociedad de Austria. Si a un austríaco le pones el arma, no te va a matar, porque el austríaco también te espera frente a un semáforo rojo, por más que no vengan autos, y te espera a los 5 minutos. No va a cruzar. En cambio, no se lo vaya a hacer un argentino porque en argentino no viene un auto y se las toma. ¿Se dan cuenta? Pero si el argentino hoy, como está la situación, que se dice Argentina es una segunda Venezuela, donde el argentino está tan enojado, está siendo tan engañado por los políticos, le das un arma, va y te mata a todo el mundo. ¿Se dan cuenta en qué sentido me refiero? Primero hay que tener el control de la sociedad, que la sociedad gane la confianza dentro del país y de su sociedad, y después se van dando los pasos.
Por eso es tan importante lo que estamos haciendo nosotros, donde nos encontramos todos, donde estamos luchando por la libertad. Y la libertad no es un libertinaje. La libertad la tenemos bien merecida si podemos respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestra sociedad. Y también reconocer las diferencias culturales, que eso es muy importante, desde mi punto de vista. No sé si respondí la pregunta, me fui de tema o tenés alguna otra duda. No, está bien. O sea, fíjate, Laura al principio de esto, ella estaba diciendo algo muy cierto, ¿no? Que, o sea, esto es un tema educacional y tocó el tema de la mamá de Salvador Ramos, el autor Sí. de la masacre de Texas, ¿no? Que ella simplemente dice que su hijo tenía razones para hacer lo que hizo y que no lo juzguen. ¿Cómo tú puedes, como madre, o sea, qué tipo de formación pudo haber tenido esa persona, nada más al tú poder escuchar estas declaraciones de esa madre? O sea, quiero saber por lo menos tú y Laura, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Sí, bueno, tal cual como les comentaba, esto fue en las previas a que estuviéramos transmitiendo en vivo, para los que evidentemente no estaban presentes, es decir, la gente que nos está observando. Nosotros tuvimos previo a esto una interesante conversación porque el día de hoy salió una noticia donde una madre en Florida, en el condado de Orange, fue detenida porque el niño de 2 años tomó el arma y disparó contra su padre. El padre, la herida fue por detrás, por la espalda, y todavía está herido, no ha fallecido, ojalá no fallezca. Y aquí el punto importante, uno de los puntos importantes que yo quiero señalar es justamente el tema de la responsabilidad de los padres. Claro. Tomando en cuenta, sí, sabemos que cada uno de los estados en Estados Unidos tiene una regulación distinta para la autoría o para la mayoría de edad. En algunos está 18, en el otro está 21, independientemente de cuál sea la edad. El punto es que debajo de esa edad los padres son responsables porque los sujetos individuales son reconocidos todavía que están bajo tutela de sus padres. En consecuencia, sus actos deben ser responsabilidad compartida con los padres, como sucede con esta niñita, con este niñito de 2 años. De la misma manera como pasó con ese niño, que la madre fue detenida el día de ayer y el muchachito tenía apenas 2 años. Esta madre, la madre de Salvador Ramos, que dijo, que como todos recordarán, fue el autor de la masacre en Texas. Esa madre, desde el carro, en shock o no en shock, hizo unas palabras que además a nosotros nos dejaron en shock. Fue cuando dijo, mi hijo tenía sus razones, no lo juzguen. No hay razones justificables para eso. Y entonces allí nosotros podemos observar la debilidad de esa madre, la falta de estructura en su pensamiento y estructura familiar que incide en que el hijo tenga la libertad y la potestad para decir, bueno, si son mis razones y respétenme mis razones. Esas mismas razones, en ese libertinaje que está sucediendo en la sociedad, especialmente estadounidense, como decía Rommel, yo me caso conmigo mismo, o como decía Adair, yo me considero un perro, o yo me considero un delfín, y así seguimos con el asunto. Pero entonces, Laura, tú por lo menos que estás en México, disculpa que te interrumpa, que estás en México, ¿cómo tú ves eso también con el tema de prohibición de armas que hay en México? Sí, pero ya va. Antes no, pero de en México está AMLO que protege a todo el mundo. Eso es otra cosa. Eso no, ahí no va a pasar nada, tranquilo. Sí, México es un territorio que nosotros tenemos que evaluar muy bien. Pero antes de eso, y hablando justamente de la responsabilidad de los padres, entonces la propuesta debería ser la siguiente, porque hay varias aristas. Y yo se lo digo, aparte de ser internacionalista, yo soy especialista en consultoría de gobierno y de campañas electorales. Es decir, el previo, la campaña electoral, y el después, que es la gestión de gobierno. Cuando se es personaje que está en el poder o cuando se pretende eso, tú tienes que tener 3 aspectos o 3 círculos que tienes que tener en cuenta.
que es, 1, lo que tú quieres hacer, 2, lo que debe hacerse, y 3, lo que la gente quiere. En este punto tenemos que hablar de lo que la gente quiere. Y es, tú puedes ser demócrata, pero tú no puedes obviar lo que está pasando en el pensamiento del segmento republicano. Y sucede a la inversa. Tú puedes ser republicano, pero tú no puedes obviar lo que está pasando con el segmento demócrata. Entonces, atendiendo que hay legislaciones distintas en cada estado, atendiendo que hay una segunda enmienda, atendiendo que la gente tiene derecho a la defensa y atendiendo a que esto viene justamente desde los padres fundadores y viene desde la segunda enmienda. Todo eso hay que atenderlo, todo eso hay que escucharlo. Sin embargo, está un incremento en las masacres. Ah, muy bien. Entonces eso no se puede hacer de manera taxativa de decir, no, no se puede regular, no se puede hacer nada porque este es mi derecho a defenderme y entonces se tiene que mantener las condiciones porque yo tengo que tener el libre porte de armas y yo tengo que tener esta posición ya armada. Y tampoco se puede tener la otra posición de los demócratas de decir, tenemos que hacer prohibición de armas, porque además tenemos un punto importante que es el asunto de esto está sucediendo en previos meses a las elecciones de medio término. Entonces vemos eso en el estacionamiento mental como un elemento a evaluar. Además que la palabra armas es muy amplia, Laura. O sea, nada más desde ese punto de vista, ahí empieza el mal manejo del tema. Porque sí, es que se habla de prohibición de armas como si todas las armas fueran iguales, por ejemplo, o regulación. Es que ni siquiera la palabra regulación cabe en todas las armas, porque cada arma es diferente. Entonces no es lo mismo que yo te diga que voy a regular un revólver, ¿verdad? O que tú no puedes tener en tu casa un revólver, o que no puedes tener en tu casa una escopeta, ¿verdad? A hablar de un arma automática de asalto militar, por ejemplo. O sea, exactamente, y a ese punto iba justamente yo. Entonces, a lo que yo me refería aquí es el asunto de tú tienes como gobiernos estatales y luego como un gobierno federal, tienes que tomar en cuenta la situación coyuntural que está pasando hace años. Entonces yo estoy en contra de la gente absolutista, y lo digo aquí muy claramente, porque yo no doy cheques en blanco ni de un lado ni del otro. No, estoy en contra de la gente que dice, no, a mí no me toquen el tema de las armas. No, aquí tiene que haber un tema de regulación. Y tiene que haber un tema de regulación a nivel federal y a nivel estatal, porque hay una situación que está pasando. Y tú no solo gobiernas para los republicanos. Tú gobiernas para los republicanos, demócratas, gente libertaria. No, perdón, Laura, explícalos, porque es justo una pregunta que me han hecho a mí, la diferencia entre estatal y federal. Porque para nosotros está muy claro, pero para la gente, como dicen en Argentina, de a pie, no lo saben. Si podés dar una definición. Básicamente la diferencia de lo estatal y lo federal es una vez que las decisiones son tomadas ya por el Ejecutivo Nacional, que entra como vertical, que no pasa en la mayoría de las decisiones y son aprobadas por la Cámara de Representantes y por el Senado. En cuanto a lo estatal, es la regulación que cada estado tiene en particular. Pero, entonces, tomando esa información, y por eso decía, tú no solo estás gobernando para republicanos y entonces entras en shock y dices, no me toquen el tema de las armas, o entras en el shock del otro lado de los demócratas, decir, mira, tenemos que prohibir, porque sabemos que hay un lobby detrás, que es bastante complicado, que yo quiero ver cómo van a hacer eso para eliminar la segunda enmienda, y además porque tienes la NRA, que es bastante fuerte en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos que llegar a puntos donde se diga, por ejemplo, que yo propondría, si yo estuviera en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes o en el Senado, subir la edad de porte de armas, y sobre la base de esto, si es a partir de los 21 años, todo individuo de 21 años para abajo que será considerado no adulto, entonces tiene que tener responsabilidad compartida con sus padres. Si el muchachito
de 2 años, como pasó en Florida, disparó un arma, va presa la mamá y el papá. El papá fue la víctima, en este caso no. Si el muchachito, Salvador Ramos, de 18 años, que vamos a tomar en cuenta que en Texas, la edad, etcétera, etcétera. Pero si el muchachito hizo esa matanza y lo mataron, va preso la mamá y el papá. Y con esto cierro. Esto tiene una situación de 2 vías, que es los padres van a empezar a prestar mucha atención a la salud mental. Entonces, cuando tú veas situaciones extrañas, tú no la vas a dejar pasar, porque si ese muchachito más adelante hace algo, entonces tú también vas a ir preso. Y ya ustedes van a ver cómo un montón de padres se van a poner las pilas. Y número 2 es el tema del resguardo de las armas. Si usted tiene un arma en su casa, eso tiene que estar en una caja fuerte o en unas cajas, vamos a explicarlo muy sencillo, que son tipo caja fuerte especiales para eso. Y finalmente, yo coincido con Rommel. ¿Qué haces tú con un AR-15? ¿Realmente un civil necesita eso? Entonces, eso tiene que ser parte del debate. Ese debate no lo vamos a tener nosotros aquí, porque son millones de personas las que tienen que hablar realmente de eso. Pero ¿realmente los civiles necesitan armas de guerra? Esa es parte del debate. Bueno, te atajo ahí. Acuérdate que el AR-15 es un arma semiautomática, no es considerada un arma de guerra como tal. Segundo, uno de los primeros pasos para tú hacer balance entre la ciudadanía y el Estado, tú no puedes limitar el tipo de uso de armas a uno de los lados. O sea, te estoy hablando en referencia a la segunda enmienda. Te voy a poner el ejemplo de Venezuela. Tú viste cómo fue el inicio del desarme en Venezuela. Empezaron por las armas largas, empezaron dejando a las personas con las armas pequeñas hasta que limpiaron por completo el consumo de armas. Y evidentemente esa es la desventaja que se está defendiendo por el lado republicano, que la AR-15 no es un arma considerada de guerra y que puede ser utilizada de uso particular. Y te voy a poner un ejemplo donde ciudadanos sí necesitaron las AR-15 para defender sus bienes, y fue en el mismo Washington y en Seattle, cuando grupos de Black Lives Matter quisieron atentar contra un complejo que estaba lleno de tiendas, iban directo a saquear, y salieron todos los vecinos de la zona armados con AR-15, con revólver, con pistolas, etcétera, pero esa gente no se acercó. O sea, ahí las armas cumplieron lo que en verdad es para lo que son, que es para defender tu propiedad, para defenderte a ti y defender tus intereses, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero aquí todo el mundo habla del tema de la prohibición, de la salud mental, etcétera. O sea, y estos temas, evidentemente, no es que no son importantes, pero a mí me parece que lo más importante aquí es lo que ataja la demanda de las armas, y es el mercado negro. Si tú no atacas al mercado negro como no lo has hecho con las drogas, vas a entrar literalmente en la misma guerra que tiene contra el narcotráfico de décadas, que lo único que ha hecho es seguir incrementándose. Y eso mismo va a pasar con las armas de fuego. Y yo te lo digo, yo llegué a este país como llegó cualquier otro venezolano, y tuve que empezar en trabajos de abajo. Y cuando me tocó pasar por construcción, tú no te imaginas la cantidad de gente que vendía armas de manera ilegal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú atajas? Ese es el problema que tú tienes que atajar. Pero lo que tú estás planteando del mercado negro incide, te lo voy a poner así, en Venezuela hay mercado negro y la gente tiene acceso a eso. El pero tema principal es la salud mental, Raymond. Pero ¿quién tiene acceso? Es la salud mental. Porque tengas o no tengas regulación de armas, tengas o no tengas provisión de armas, vas a tener acceso a las armas a través del mercado negro. Y no vas a poder jamás en ningún país controlar el mercado negro. Dime tú en qué país se puede vincular el mercado negro. Pero es que tampoco se han tomado medidas para atacarlo, Laura. Y eso es público notorio. Pero es que hay una cosa, espera un momento, es que hay una cosa, es que la gente que quiere cumplir con la ley no va al mercado negro. La gente que quiere cumplir con la ley es la que va y busca su permiso y se saca su arma, y la que pasa por los procesos.
O sea, el que quiere ir al mercado, o sea, el que quiere ser violento, haya o no haya regulaciones con las que yo estoy de acuerdo, porque creo que tiene que ser gradual. Yo el día de mañana, con 21 años, no me van a dar un arma de guerra si yo recién estoy aprendiendo a coger un arma y a lo mejor ni siquiera la sé coger bien y me puedo hacer daño yo misma. En eso yo estoy de acuerdo. No es porque yo te quiera restringir libertades como individuo. Se trata de la seguridad tuya y la de los que te rodean, porque no sabes en qué puede terminar. O sea, yo creo que ese es el enfoque que se le quiere dar, no un enfoque de que te quiero quitar libertades. Entonces, el que quiere delinquir, el que quiere ser violento, el que quiere cometer masacres, va a ir al mercado negro que ningún país ha podido controlar por las razones que sean y va a comprar el arma que quiera, con licencia, sin licencia, con porte o sin porte de armas, y va a conseguir su objetivo. Y en Venezuela lo sabemos. ¿A cuántos aquí no le han puesto pistolas, escopetas, fusiles? A mí me han puesto fusiles, escopetas, todo en la cabeza en Venezuela para robarme. Entonces, pero si tú haces las regulaciones y empiezas a impedir ciertos procesos, simplemente vas a aumentar la demanda en el mercado negro. Y eso, o sea, es inevitable. Y más pero la demanda de quién, o sea, un adolescente y un delincuente, ¿viste? Ojo con eso. Claro, pero hay mucha gente que, o sea, pero el mercado negro muy fácil, pero de repente un muchacho de 18 años la tiene más difícil para conocer al dealer de armas automáticas si le pones una regulación a eso, ¿me explico? O sea al final no lo vas a poder controlar del todo, pero no se puede esperar a que el mundo sea utópico para regular. O sea, si para poder generar la regulación necesitamos un mundo perfecto, citado negro, no lo vamos a lograr nunca. O sea, ¿qué es importante aquí? Dos cosas: entrenamiento y aptitud para el tema de las armas. Eso es importantísimo. Obvio. O sea, si tú estás entrenado para usar un arma, ese es el paso 1, ¿no? O sea, ¿tienes entrenamiento para usar el arma? No puedes tener arma, hermano. Así es sencillo. ¿Estás apto psicológicamente para tener un arma? No puedes tener arma. Eso es un tema de, o sea, son 4 dedos de frente. Usted, por lo menos tú tienes entrenamiento para usar armas. Yo manejo armas. Pero el que no lo tiene y no lo maneja, no puede tener acceso a un objeto que lo puede matar hasta él mismo por no saberlo manejar. Hacia allá me muevo yo con el tema de la regulación. O sea, no hacia el tema de que el arma sí cumple un objetivo. Claro, puede cumplir un objetivo de defenderte, por supuesto que sí, pero como también puedes matar a 25 niños con esa misma arma, ¿dónde se traza la línea? En la aptitud psicológica y en la capacitación para manejar el arma. Y en la cultura, Pero aquí es cuando vamos al tema cultural, exactamente. Porque fíjate, claro, yo te voy a poner un ejemplo de Japón. En Japón no hay armas, pero la cultura japonesa, esto, o sea, pero es que no entra ahorita el punto del tema en Japón, cuando es una cultura totalmente distinta. Por eso, pero como tú culturizas un país... Es muy distinta. Laura, pero como tú culturizas un país de 350 millones de habitantes. Ese no es el planteamiento para Estados Unidos. Para Estados Unidos justamente, y entonces por eso yo decía el tema de que no, en mi caso particular, en cuanto a pensamiento, porque yo no soy votante en Estados Unidos, y creo que ninguno de nosotros aquí lo es, en mi caso en particular yo no voy a dar cheques en blanco a los republicanos y tampoco se los voy a dar a los demócratas. Yo no le voy a dar un cheque en blanco a un republicano o a una persona que siga un pensamiento republicano para decir, no, es que no me las toquen porque las propiedades se tienen que proteger. No, porque tú tienes una situación y los eventos van cambiando y sobre ese evento que va cambiando, entonces hay que tomar medidas, porque para eso es la gobernanza. Y si tú no estás en capacidad, tú me refiero como gobernante, cualquiera, no estoy hablando de nadie en específico aquí, tú como gobernante no tienes la capacidad de entender que está sucediendo algo y que tienes que empezar a regular, que ojo, no se puede comparar con Venezuela, porque en Venezuela había un plan tiránico con una pseudo oposición que estaba justamente aliada. Claro, pero ¿qué plan hay aquí en los Estados Unidos? Caso que no sucede en Venezuela, en Estados Unidos. Entonces, aquí el planteamiento no es no me toquen las armas porque es mi derecho a la legítima defensa. Discúlpame, pero con un arma tú no vas a matar a la misma cantidad de personas si tienes un arma de guerra o una semiautomática que un revólver normal que sí sirve para tu seguridad y defensa. Entonces son temas distintos que hay que tratarlos con mucha responsabilidad, pero además tenemos que plantearlo como estos son aristas
que tenemos que poner en el debate. Lo que hablaba Bueno. Rommel es muy importante, es la actitud y el entrenamiento. Aparte, y lo que hablaba de es muy importante, que son los psicópatas. Los psicópatas van a conseguir en el mercado negro, con regulación o sin regulación, las armas, porque la maldad no se regula con leyes. Bueno, sí, Karin. El tema que les quería decir algo con respecto a lo que decía Laura, que es muy importante en el tema cultural, que porque muchos preguntan por qué no aceptan, por ejemplo, a Moldavia, a Ucrania dentro de la OTAN o de la Unión Europea. Por ese motivo, porque son culturas más, no son europeas. En su pensar son muy orientales, muy prusianas y muy guerreras, desde el culto religioso también. Si escuchamos también, por ejemplo, a los patriarcas, que yo inclusive creo que 2 artículos publiqué sobre ese tema, qué piensan los patriarcas o los, digamos, sacerdotes ortodoxos con respecto a la guerra, que ellos dicen están de acuerdo, porque es defender los intereses, digamos, culturales, nacionales, mientras que si vamos a un culto más que podemos decir judío y católico, ya lo piensan de manera diferente. Entonces, es muy importante el por qué se toman todas las medidas en el tomar una decisión, no solo lo que digan los legisladores blanco o negro, sino pensar cuáles son las condiciones históricas, culturales, etnológicas, religiosas, que es muy importante, porque también si tenemos a la cultura islámica, que es el gran problema que va a venir futuramente en Europa, que es un tema que podemos tratar en uno de los programas. Entonces, ¿qué sucede? Por eso, para ciertas reglamentaciones es muy importante, que va más allá de la salud mental. Muchas veces pasan fanatismos por demencia, por patologías psiquiátricas que no lo son, también entran los problemas neurológicos, ¿sí? Y no tenemos que olvidar hoy que por lo menos necesitamos 2 o 3 años para evitar tomar ciertas decisiones, y les voy a decir por qué. Porque estamos en una depresión global post-pandemia. Es decir, ninguno de nosotros, con todos los shocks que pasamos, tanto también de lo que pasa hoy Iberoamérica con el tema de los llamados surdajes, yo voy a usar términos muy argentinos, cualquier cosa ustedes los traducen, pero los llamados surdajes o de las ultraderechas o que confunden las ideas de la libertad con las ideas de derecha, de ultraderecha, tenemos también los casos del AGE, etcétera, que vamos a ver que hay diferencias. Entonces, ven todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta, que yo creo que es muy importante que los vayamos informando y que vamos explicando el por qué también la importancia de un equipo interactivo, donde cada uno viene de distintas culturas, de distintas áreas, y el intercambio en opiniones, también en formación, en escucharnos, el intercambio, nos va abriendo la mentalidad, que es lo que nosotros también creo que desde lo que hablamos con todos y sobre todo lo que vengo hablando mucho con Laura, es uno de los objetivos de Freedom Post, de que ustedes se informen, que sea muy didáctico, no solo donde también pasen un buen momento de decir leo una noticia que me interesa, sino que sea muy didáctico, que sea como una enciclopedia de la vida, que a través de los temas de actualidad, a través de los temas sean emocionales, de ayuda, cotidianos de la vida, de farándula, porque van a encontrar de todo, pero con un mensaje. Cuanto más nos informamos, más global vemos las cosas, pero actuamos localmente, es donde vamos a encontrar ese equilibrio. Y yo les agradezco, chicos, en el aire, en nombre de todos, por esta hermosa experiencia a través de Freedom Post, a través de Götter, que también vamos conociendo gente magnífica, y que realmente nos vamos dando cuenta lo que se aprende día a día y el enriquecimiento no solo en lo cultural, sino también en lo personal. Que para mí ha sido una experiencia y es una experiencia hermosa que la disfruto día a día, y por eso me van a ver muchos que soy muy fanática con la escritura porque amo escribir. Así que, y es hermosa la evolución que una...
Karina Y bueno. quiere como 20 notas de prensa al día. Me encanta, amo escribir, No, pero No, es que está claro. Eso, de eso pasé no hay muchos, duda. chicos, pasé muchos años frente a las cámaras en la tele, que es lo que no me gusta, y ahora que tengo una oportunidad más de dedicarme a la escritura, de dedicarme a la investigación, me fascina y agradezco tener esta oportunidad y con un equipo tan lindo. Gracias. Mira, Laura, te voy a atajar, voy a abrir debate aquí contigo personal, porque tú estabas diciendo que La historia habla está con el dedo levantado. perdón, Sí, Vamos primero. Tienes que interrumpir ahí, pues tú Es que sabes estás ahí abajo, entonces no te veo. Dale, dale. antes de que Raymond se ponga ahí, casi que saque el arma y nos tú a todos aquí. Nada, pues te estoy bromeando. Hay una cuestión, Raymond, que es de fondo. Yo creo que aquí todos, bueno, no sé si todos, pero me da la impresión de que no estamos en contra del porte de armas. Por lo menos yo hablo por mí personalmente. Yo no estoy en contra del libre porte de armas. Yo soy pro armas. El que me conoce lo sabe, usted sabe más o menos cuál es mi opinión con respecto a los armas. Sin embargo, sí considero, ojo, no es una cuestión de restricción de libertades, sino más bien de asignación de responsabilidades, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es gradualmente. Por ejemplo, yo hoy me saco una licencia de motos y a mí el Estado no me va a permitir manejar el BMW 1200 que yo quiero manejar. No me va a dejar, me va a decir, mira mamita, tú agarra el 650 porque tú todavía no puedes agarrar ese motor tan grande. Entonces, se trata de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque yo me puedo matar a la primera que me vaya de viaje, me puedo estrellar. Entonces, yo lo veo así con las armas. Es una cuestión de regulación, pero para asignar responsabilidad y para protegerte a ti y a los que te rodean, como ya lo hemos dicho, porque tienes que pasar ciertos procesos, ciertas capacitaciones, como lo venían diciendo Romel y Laura, ciertas aptitudes psicológicas, saber que tú estás preparado para llevar eso. Si eres coleccionista y te gustan las armas, chévere, colecciona todas las armas que tú quieras. Si quieres, metes un tanque de guerra en tu casa siempre que te lo permita la ley, pero si estás capacitado para hacerlo, porque si tú eres una amenaza, o sea, tú no estás evaluado para, o sea, no estás capacitado y no te han evaluado para eso, puede ser una amenaza para ti y para el resto de las personas. O sea, lo que quiero que quede claro es que no es una cuestión de restringir libertades, porque entonces nos encerramos en esta cuestión ideológica de que no, el Estado me quiere... No es que el Estado te quiere reducir, es que vivimos en sociedad. Vivimos en sociedad y tu libertad termina donde comienza la del otro. Entonces, no hablo de la tuya, sino del individuo en general. Entonces, tu libertad termina donde comienza la mía. Entonces, si la mujer esta que dejó la pistola no sé dónde, que la agarró el niño de 2 años, le dio al esposo, o sea, ¿por qué o sea, ella tuvo la libertad de tener el arma, pero y la responsabilidad de lo que ocurre con eso y de lo que puede ocurrir con cualquier otra arma, tiene que llevarla a esa persona. Y si esa persona, y lamentablemente sí, es verdad, puedes pagar con cárcel, pero queda un impacto emocional, moral, psicológico a la familia de las personas afectadas. O sea, es una cuestión social, más allá de lo individual, más allá de encerrarnos en una cuestión ideológica que es que el Estado me quiere quitar a mi libertad. Yo creo que no se trata de eso, se trata de un tema más de entender, ser conscientes de que es una situación. Como dijo Laura, las situaciones van cambiando, la sociedad es un fenómeno en constante movimiento, es una masa en continuo movimiento y nos tenemos que ir adaptando a cómo va la sociedad. Lamentablemente, la sociedad actual en Estados Unidos no es la sociedad de hace 50, 60 años, no es esa sociedad tan consciente, es una sociedad fracturada. ¿Cómo vas a cambiar la cultura de 350? No, sí la cambian, como lo han hecho a la izquierda. O sea, ellos se han metido en la psiquis de la gente, han quebrado al individuo, han quebrado al ser la gente, o sea, y eso es real, eso se ve, nosotros mismos hablamos de esto en nuestras redes. Entonces, hay un tema de fondo que se tiene que trabajar, porque las cuestiones psicológicas son bastante graves y se han visto desde hace mucho tiempo y como se están viendo ahora, simplemente que ahora, como existen los medios de comunicación, nosotros tenemos más acceso a esto, las redes sociales y todo lo demás. Pero que quede claro que es eso, no es un tema de restringirte a ti la libertad sino de asignarte la responsabilidad, que tú sepas que tienes esta responsabilidad a este punto y si quieres más, tienes que asumir más responsabilidades, más compromiso y todo lo que eso conlleva. Fíjate, te voy a decir algo. A debatir con Laura porque voy a poner un punto y a lo mejor van a pelear sobre ese también. Sabes que yo critico de un lado y del otro, ¿no? Hay una cosa importante en el tema de la regulación, porque la regulación mal aplicada se puede convertir en un control excesivo, ¿verdad? Y se genera también entonces la hipocresía del control, y el ejemplo perfecto es lo que acaba de pasar en Canadá. Este muchacho que está ahí, simpatiquísimo, ¿verdad? Sí.
él congeló el tema de las armas de inmediato, como que el tiroteo fue allá. Eso quedó congelado de inmediato. No pueden comprar nada ni China. Ajá, buenísimo. ¿Y qué hizo ayer? A partir de ahora acaba de arrancar un piloto en el que tú puedes tener 2.5 gramos de cocaína y de heroína contigo y chévere, vale, vamos a darle un ratico. Entonces, fíjate tú qué cosa tan linda, como por un lado yo... Coge tu pan. Ajá, no, pero es que es una ricura. Yo por un lado prohíbo las armas, las congelo inmediato, pero después por el otro, no, el problema de la droga es que está prohibida. Cuando tú prohíbes algo, entonces eso que tú prohíbes se vuelve el fruto del deseo. Ajá, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Prohíbo o no prohíbo? ¿Me explico? Entonces, la regulación tiene que ser una regulación, como siempre lo plantea Laura, estratégica y tomando en cuenta una cantidad de factores, porque lo que tampoco podemos permitir los que queremos regulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como el tema de las armas, que queremos regularlas de manera coherente, es que se use la regulación como pretexto para controlar. Que yo sé que es una de las cosas que te preocupa a ti, Raymond, y yo lo entiendo. Ahí es donde voy, y ahí es donde voy a atajar lo que dijo Ada y lo que dijo Laura. O sea, primero que todo, el tema, este boom o este tema trending del uso de las armas viene a raíz después del fracaso de la aplicación del aborto en los Estados Unidos. Antes del fracaso del aborto en los Estados Unidos venía el fracaso de la inflación. Estamos precisamente en un año electoral donde necesitan este tipo de escándalos para ver qué pueden generar. Ahora, yo entiendo lo de las regulaciones, pero las regulaciones se van a llevar a cabo bien una vez que haya educación. Si no hay educación, como lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, que la sociedad va en picada y va en una descomposición social totalmente avanzada, simplemente esa regulación que va a haber va a generar rebeldía. Y una vez generando la rebeldía, empieza todo esto, porque fíjate, en Tulsa, la persona esta que mató a las 5 personas en el hospital, la causa de la acción de esta persona que no tenía antecedentes penales, no tenía antecedentes de violencia, no tenía antecedentes de ningún tipo, fue que fue operado de la columna y seguía con el dolor. Y simplemente se le arrancó un cable o estalló emocionalmente y fue y asesinó a una persona. ¿Cómo tú haces para regular eso? ¿Cómo tú le pides a una persona que ya tiene un arma, que no tiene ningún tipo de antecedente, que quizás no ha sufrido ningún tipo de violencia, que tenga un arranque de esto y vaya a matar a una persona? Bueno, ahí te respondo yo desde el punto de vista psicológico, la importancia del por qué se dice cuando tenemos dolores, por ejemplo, dolores de cabeza, muchos dicen, voy al psiquiatra. Cuidado, hay que siempre combinar el psiquiatra con el neurólogo, porque ustedes han escuchado hablar de los dolores neurales. Y tenemos también como ciertas patologías que, bueno, no soy médica, así que pido mil disculpas si cometo errores, pero por ejemplo, fibromialgia, Parkinson, tenemos artritis, reuma artrítica. Hay muchísimas que nos traen dolores corporales, pero que están muy relacionados con el sistema nervioso central. Como por ejemplo, cuando te decimos tenemos migrañas, me duele adelante, me duele atrás, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Ante un dolor neurálgico, el ser humano puede estar muy en sus cabales, pero puede perder el control de sus emociones, porque son tan difíciles, tan duros esos dolores, que por eso es muy importante ahí el tema de las reglamentaciones, que ahí yo estoy en contra cuando hablamos de los minarquistas o anarquistas, donde dicen, cuidado, el Estado no tiene que meterse. En estos casos sí. ¿Por qué? Porque se necesita mucha protección de esas patologías, de que el ser humano cuando está en esos estados tiene que tener el derecho a aislarse para recuperarse. Y también en el tema de los tratamientos, porque por ejemplo lo que es fibromialgia, hay distintas áreas y distintos grados, pero muchas veces se necesita un tratamiento gastroenterológico, un tratamiento traumatológico y un tratamiento psicológico.
porque hay que hacer terapia de dolor en muchos sentidos. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. O una persona que tiene un problema de tiroides, va al psicólogo porque piensa, ay, estoy depresivo. Cuidado, cuando la tiroides está mal controlada, puede caer en muchos casos en una depresión crónica, y esa depresión crónica puede caer también en un descontrol, que es en muchos casos que han matado madres a sus hijos y se han matado ellos porque no le veían sentido a la vida. Después se hace una autopsia o biopsia, como lo quieran llamar, y se encuentran que había un problema de hipotiroidismo, ¿sí? Que es lo que lleva a la mala regulación. Por eso es muy importante siempre combinar con las distintas especialidades, porque ahí podemos ahorrarnos muchísimos problemas. Por eso tenemos los estados emocionales agudos, que son del momento, que cualquiera nos podemos rayar, o los estados emocionales crónicos, ¿sí? Que por eso esa información la quería dar a conocer. Gracias por escuchar. Fíjate, otra de las cosas cuando que se señala que no es un panorama similar a Venezuela. Venezuela empezó creando enemigos fantasmas y culpables fantasmas. Estados Unidos, esta administración de Joe Biden lo está haciendo. Y eso no es un secreto. De hecho, hoy levantaron una alerta diciendo que en cualquier momento hay un atentado terrorista en el país, ¿no? Entonces, tú a la vez le quieres quitar las armas a la población, porque la propuesta demócrata no es regular, es tomar totalmente el control de las armas. ¿Ok? Tú estás hablando de que puede haber un posible atentado en un país y le estás pidiendo a la gente que suelte las armas. Entonces vas a empezar a generar el mismo estado de pánico que se empezó a generar en Venezuela. Y ahí vuelvo yo. Aumenta el mercado negro, entonces si la gente no puede comprar armas o van a comprar por debajo porque uno dice, mira, si esto están diciendo que va a pasar esto, es mejor que estemos armados acá. Y ahí es cuando yo entro el tema cultural, un tema de educación. La educación aquí se ha perdido. O sea, y para no ir muy lejos, de hecho, tú y yo, Laura, estábamos hablando eso el otro día del mismo niño, de la niña que estaba dándole plata a una transexual en un bar de adultos, ¿no? Y que esa foto se hizo viral. Ese es el nivel de educación que hay ahorita en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a pedir una regulación a las personas que están claras con la ley y que están respetando ello? Porque simplemente los estás poniendo a depender de la actitud de un psicópata. O sea, por un psicópata entonces vamos a pagar todo. Y a todos estos, si vamos a los números de cuántos homicidios hay en Filadelfia, por ejemplo, por armas de fuego, Estado demócrata, evidentemente no homicidios en masa, pero nadie dice nada. Hace 2 días atrás hubo también un homicidio en masa, donde un tipo con un cuchillo mató a 4 o 5 personas, pero eso no salió por las redes. El tema, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitar los cuchillos también? El que quiera matar al final lo va a hacer, pero esto es un tema cultural y educacional que se tiene que atajar del principio. Si hay una cosa que a mí me gusta de España, es que cuando por lo menos Laura de Rosa quiere ir así sea, a preguntar cuánto sale una .38, Laura de Rosa queda registrada. Laura de Rosa vino tal día y preguntó cuánto costaba el arma tal, mira Wilson, bla, 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 y eso queda registrado y eso va archivado. Eso sí no lo tiene Estados Unidos. Aquí, o sea, tú vas a un Bass Pro Shop, vas a un Walmart y compras balas, literalmente, ¿no? Pero también están los pawn shop que se prestan para las ventas ilegales bajo cuerda, porque te hacen firmar cualquier cosa, pero ellos no registran de dónde viene el arma que están empeñando. Yo conozco personas que les han vendido armas en mercado negro y que las han revendido en los pawn shop y ellos se las compran y esa arma la va a rodar a alguien. Entonces, sigue sin atacarse el tema de fondo, que es el mismo mercado negro, ¿no? O sea, y estás dañando la cultura y la educación de los ciudadanos en este país. ¿Y cómo tú vas a pedir regulación entonces? Esto no es una regulación que va a llegar, sobre todo con esto, porque este gobierno demócrata no es el gobierno de Kennedy. Esto es algo totalmente diferente. Bueno, el tema no se puede direccionar que solo hay un tema de fondo o decir que el mercado negro. Tanto es así que en Estados Unidos no se necesita llegar al mercado negro porque cualquiera, como tú lo acabas de decir, puede ir a una tienda a comprar vales o a comprar armas y ni siquiera queda registrado.
Pero nosotros podemos seguir ese debate en otra transmisión porque se suponía que íbamos a estar 45 minutos, ya tenemos 1 hora y 9 minutos. Entonces, bueno, algunas últimas palabras, menos de 1 minuto, Karim, por favor, menos de 1 minuto de ahí y menos de 1 minuto Raymond, por favor. Bueno, yo me quiero agradecer por este debate. Y sí, hay muchos temas para hablar que yo creo que en las próximas transmisiones podemos hablar sobre los aspectos culturales, la importancia de los aspectos, por qué es tan importante la historia también de una familia, de un país, de una cultura, y estas diferencias que creo que es un tema que les va a interesar mucho a nuestros televidentes y quienes lectores, las diferencias entre la derecha, la izquierda y por qué es tan peligroso el socialismo, que muchos no los piensan, que nos dan grandes promesas, pero ¿qué hay detrás de ello? Muchas gracias. Gracias, Karina. De ahí. Bueno, yo estoy súper feliz por el primer programa. Primero eso, de que ya lo hicimos, ya salió. Aunque bueno, si Raymond estuviera aquí, les hubiera dando la oreja. Pero bueno, y la otra parte que voy a decir para despedirme, pues muchas gracias a ustedes. Y Raymond, nosotros no estamos a favor de los demócratas ni estamos a favor de aprobar que quiten el porte de armas, ¿ok? Esto es el Freedom Post y cada quien tiene un punto de vista. Que aquí ya estamos terminando. Gracias, muchachos. Y síganos en Getter a los que nos están viendo. Tus últimas palabras, Raymond. Bueno, para mí las prohibiciones generan rebeldía. Por ende, yo sí pienso que yo soy absolutista de la libertad de expresión, empezando por ahí. Por eso respeto lo que han dicho ustedes. Mantengo mi posición también con lo que yo estoy diciendo, pero también soy muy absolutista de la legítima defensa. Cuando digo legítima defensa, eso incluye educación, formación, valores y principios. Laura. Bueno, yo primero que nada quiero decirles que gracias por compartir este espacio. En cuanto a mi posición, ya ustedes la han visto, yo creo que vivimos en sociedad, no se puede simplemente anular un tipo de pensamiento porque uno es absolutista, y creo que eso es un tema a tomar en cuenta. Como vivimos en sociedad, tus derechos están limitados con mis derechos. Entonces aquí hay que manejar la cosa de una manera estratégica, tomando en cuenta que las sociedades han ido cambiando. Sin embargo, estos temas los podemos seguir evaluando, el tema de responsabilidad de los padres, de la regulación de las armas, del mercado negro, de la salud mental y todo lo que ello compete. Fue un gran honor para nosotros en el equipo del The Freedom Post estar compartiendo con ustedes. Bueno, se fueron ya Esteban y Rommel, seguramente por temas de internet, pero síganos. Nuestra cuenta es The Freedom Post en todas las redes. Estamos aquí, Karim Yebaún, Adaís Cáceres, Raymond Azar y mi persona, Laura de Rosa. Que estén muy bien. Bye. The Freedom Post, lo que los medios no se atreven a difundir. Así que